Ya tenemos los banners confirmados de la 5.5. Tenemos la gran noticia de que Yansan viene en la primera mitad junto a Varesa y a Xianyun. Y en la segunda mitad, quien decida ahorrar por Xilonen y Venti, básicamente tiene que perder la posibilidad de sacar a este pedazo de personaje 4 estrellas que va a encajar muy bien con carries de Natlan, y a partir de C4 es posible que con carries fuera de Natlan, pero que al menos tengan movimiento, como Clorinde, por ejemplo. Así que hoy veremos los banners confirmados de la 5.5 y dentro de poco, y cuando salga más información de la beta de la 5.6, dentro de una semana y media, estar esperándolo, hablaremos del roadmap final de lo que queda de Natlan con los personajes que aún quedan por rerunear y los que van a salir. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos y recordar dos cosas muy importantes. Una, ya estoy haciendo y voy a tratar de que sea habitual stream al mismo tiempo en la plataforma morada y aquí en YouTube para vosotros también, por un lado. Y por otro lado, como aniversario de 4 años desde el primer día que estábamos haciendo streams, estoy sorteando 40 bendiciones lunares y todavía quedan furinas porque van poquito a poco en la plataforma morada, o bueno, en los directos en general, pero para participar hay que poner el comando en el chat de la plataforma morada. Igual tendré los dos chats, leo los dos chats y seguiré haciendo streams por aquí, por YouTube también, a la vez los dos, pero hay que moverse al otro sitio que es donde se lee el comando en la aplicación para que participen por las bendis. Así que bienvenidos invitados a los directos, ahora sí. Y vamos con los banners de la 5.5. Pues bien, vamos a disgregar todo esto porque ya hablé de las constelaciones y demás en un vídeo anterior, pero hoy vamos a comentar sobre los personajes como tal y cómo pueden aportar a tu cuenta en sus diferentes equipos, o si acaso resulta que te apetece sacar a Yansan y estás pensando en que a lo mejor Varesa te da más igual, y cuánto te podría compensar Xianyun y en qué equipos también, porque todos tendréis algún gamín ahí en el inventario, en vuestra pool de personajes, en vuestra cuenta, que diréis, bueno, nunca me desagradó intentar jugarlo y puede ser esta la oportunidad, además de poder sacar ese nuevo set. Pues bien, como sabéis, la división entre primera y segunda mitad también es muy importante por las protogemas. Esta versión es una de las que más protogemas tiene de todo Natlan, 80 de forma free to play y hasta 115 si tenéis bendición y pase de batalla, o sea, espectacular y una cantidad enorme de protogemas. Y además, no solo estáis muchísimos ahorrando un montón entre, por un lado, Furina que acaba de venir y muchos queríais la C2 el arma, Xilonen que es increíble, y posteriormente y pronto, quién sabe si vendrá, pero hay muchos que ahorran desde que salió el personaje in-game, Skirk, y los que faltan por llegar de Natlan. ¿Qué significa todo esto? Que Natlan no solo es la nación del power creep, sino son los tiempos más difíciles para los free to play, y ya os dije en otros vídeos, adelanto que esto seguirá siendo así cada vez más. También recordar usar loot bar, no sé si por aquí pondrán ¡imagina! Pero recordar usar loot bar para ahorraros dinero y que al final todo esto sea de una forma un poco más progresiva y amigable, porque os ahorráis mucho y apoyáis el canal. Pues bien, Varesa. Varesa pinta muy bien, pinta a Power Creep Electro, pinta a ser el mejor carry Electro y tiene y tendrá un equipo mono Electro o de Aggravate, como os expliqué en otros vídeos, enfocado en el daño de ella con rotación de 18 segundos y a descendentes. Esto para muchos es una ventaja, los sentones, y para otros es un ¡a mí no me gusta Miñi Miñi! Está bien y todo es respetable, pero va a pasar, y me huelo mucho que pasará, que si Varesa al final está lo fuerte que parece llegar a estar, luego mucha gente la estará esperando en el rerun. Pero también el punto en contra es que es un carry. Es otro carry más. Y la mayoría de gente es verdad que ya tiene, digamos, un carry Electro. He escuchado a mucha gente y he leído muchos de vuestros comentarios decir que pues ya tengo a Raiden y pues Varesa no, ya tengo a Clorinde y pues Varesa no. Pero cuando veáis que Varesa con un solo descendente hace más daño que Raiden con el corte, entonces quizá cambiaréis de opinión. Pero esto ya hay que esperar a que salga el personaje. Sí siento que va a ser muy fuerte e importante. Luego, Yansan está en esta primera mitad. Xianyun.
Xianyun tiene dos roles principales. El número uno es la habilitadora de descendentes o la buffer de descendentes para Xiao, Gaming y Varesa principalmente, y luego otras subvariantes como Diluc descendentes y equipos meme de críos e hidros en campo, vaporizando y derritiendo con una Xiangling que aplica perfecto para poder hacer esta mecánica. Y fuera de eso se puede jugar como el mejor healer anemo del juego, por encima de Jin, por encima de Mizuki, por supuesto. Digamos que como aporte defensivo incluso aporta más que Lan Yan, porque tiene una rotación de 18 y no de 20, aunque Lan Yan tiene cooldown de Arconte incluso menos, pero Lan Yan nos da un escudo como tal, y Xianyun habilita a los descendentes teniendo un overhealing muy por encima de lo normal para combinar perfectamente con Furina, que es el soporte más jugado y el mejor soporte fuera del campo del juego. Entonces, esta segunda variante, para ya concretar del todo, habilita los Permafrost, que no se juegan mucho, pero por ahí este nuevo personaje que saldrá supuestamente es posible que sea un soporte dedicado crío. No hablo de Skirk, hablo de Efi o de Akefi, o quizá no, porque no está en la beta. Y luego también se puede jugar con Nubilet, en equipos de electrocargados, etc. Es decir, ese rol de Anemo, Healer, Sombra Verde, Cazador de Dragones de Xianyun fuera de descendentes es muy poderoso también, aunque no es, digamos, best in slot de ningún equipo. Si alguien está planteando todo esto para sacar también dupes de Yansan, puede ser que la opción correcta, ya que es un soporte, sea Xianyun. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y luego, la segunda mitad. Venti. Venti a día de hoy no solo no aporta mucho, no aporta nada de nada que no te pueda aportar cualquier otro personaje como Lan Yan C0, que es un 4 estrellas, como Sakarosa C1, que es un 4 estrellas, como Kazuha, que lo tendréis todos en vuestras cuentas, o como cualquier otro anemo que vaya a salir en el futuro. Spoiler. IFA, que ya tenemos la imagen oficial que ha salido en el tráiler, que estará por aquí, es de elemento anemo además. Y en mi opinión, dudo que sea on-field, ya que Chaska es un carry en campo, Scaramouche, Xiao, y Mizuki es un personaje anemo en campo, con lo cual IFA creo que de alguna forma será alguna especie de soporte de cualquiera de las formas que os podráis imaginar. Y esto hace que sea un motivo más para que Venti, ya no solo que estaba desplazado nuestro Arconte, esté incluso un poquito más fuera. Y Xilonen. Xilonen, junto a Furina, por debajo de ella por muy poquito, uno de los mejores también soportes del juego. Un punto importante con Xilonen que me gustaría comentaros también para que hagáis ideas y cálculos de protogemas es, en las betas actualmente, Yansan C6 está dando mejor rendimiento en daño a Mabuika que Xilonen C0. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo de Mabuika, Citlali, Yansan, Bennett de Yansan C6 versus el mismo equipo con Xilonen C0, Yansan está dando más daño a Mabuika. Si luego sacas la C2 de Xilonen, por supuesto Xilonen es mejor que Yansan. Pero como dije en otros vídeos, esto permite liberar a Xilonen para otro equipo y jugarlo en más variantes. También en el equipo de Kinich, si no tenéis a Emily, que muchos no la tenéis, y aparte Furina la queréis jugar en otro equipo que no sea con Kinich, también Yansan bufa increíblemente a Kinich jugando un Kinich Yansan Mabuika / Xiangling y Bennett. Y tienes tu core normal de quemadura con alguna sobrecarga salvaje, pero Yansan prácticamente hace los 2 hits y luego no vuelve a meter electro fuera del campo, con lo cual no perjudica las reacciones y digamos que su elemento lo utiliza lo mínimo para no perjudicar los equipos. ¿Por qué explico esto? Porque a lo mejor para mucha gente que planeaba sacar la C2 de Xilonen, a lo mejor es worth it sacar C0 Varesa, C0 Xianyun y además sacar Yansan con posibilidad de C6 y armarte un nuevo equipo, digamos, por el mismo o menor incluso coste que la C2 de Xilonen, que es muy poderosa y mejora muchos equipos, pero son 2 5 estrellas si la tienes C0 y sacar a Varesa C0 y a Xianyun C0 es lo mismo
con la posibilidad de sacar a Jansan C6. Si no lo habíais pensado, tenerlo muy en cuenta. Y para terminar todo esto, como os he comentado en otros vídeos, recordar que hasta que no sepamos la beta de la 5.6 que sale en una semana y media, no sabemos si realmente viene IFA o viene Skirk o viene Akefi o Efi o esta silueta que está por aquí en pantalla, o incluso si nos trolean y de repente vienen cosas distintas por hacer una versión un poco más de relleno, como Natlan, que ha habido también mucho relleno, o incluso los reruns que están por venir. Es decir, recordar que todavía faltan muchas cosas como Emily, como Kinich y Mualani, que mucha gente pregunta por el rerun de Kinich, el rerun del Arconte Piro Mabuika, que para la .7, .8 es muy posible que llegue, y la .7 está justo después de la .6, que estamos a una semana y media de que se liquee completa. Así que, señores, cuidado con las protogemas, ahorren, y si no ahorran mucho, trabajen mucho para ser clasistas y comprarse lo que quieran en el juego de las monas chinas y poquito más. Esto es el banner oficial confirmado de la 5.5. Suerte en vuestras tiradas. Casi me ahogo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción, o directamente aquí en YouTube, que ya sabéis que voy a estar haciendo multi-streams en los dos sitios. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi, y chaito.